Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre levantamos tu nombre. Hermanos queridos y amigos, un saludo fraterno para todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que apartemos este tiempo para estudiar la palabra del Señor, meditar en ella. Es el alimento espiritual. Su palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y en estos días estamos estudiando, meditando, repasando
la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, en el Evangelio según San Juan. Desde los capítulos 15 hasta el 21, queremos en este momento meditar en algunos pasajes, en algunas porciones que hablan a nuestras vidas, que hablan a nuestros corazones, que edifican nuestros hogares, también nuestros ministerios, fortalecen nuestra comunión con Dios. Entonces primero vamos orando al Señor para buscar su guía y su dirección. Soberano Señor, te damos gracias por este momento y por la oportunidad que nos permites para poder leer la Biblia, meditar en ella, interpretarla correctamente y aplicarla a nuestras vidas, ponerla por obra, para enseñarla a otros y también para predicarla a aquellos que no te conocen a ti. Gracias, Señor, por este maravilloso libro. La Biblia no solo contiene la palabra de Dios, la Biblia, toda ella es la palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y gracias por este maravilloso Evangelio según San Juan, que nos enriquece, que nos fortalece, y por las porciones que en este momento vamos a leer y que vamos a meditar. Que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe y nos dirija también a la correcta interpretación y aplicación de estos textos que vamos a repasar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les ruego, hermanos y amigos, que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, y vamos a leer los versículos 1 hasta el 8. Esta es la primera porción. San Juan 15, 1 al 8. Aquí se habla de permanecer para fructificar. No podemos producir fruto o frutos si no permanecemos unidos a Cristo. Leamos. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, es decir, como una rama infructuosa, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En el Evangelio según San Juan, Jesús se presenta como el gran yo soy, porque Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento, Él es el Dios eterno. Como dice Juan 1 y versículos 1 y siguientes, que el Verbo se hizo carne, Dios se humanó, vino a vivir entre nosotros. En el Antiguo Testamento, cuando Dios escogió a Moisés para que vaya a hablar con el faraón y saque a su pueblo de la esclavitud, entonces Moisés puso unos reparos y le dijo a Dios: mira, Señor, tú me envías para que hable con faraón y para que hable con mi pueblo, con tu pueblo. Y cuando el pueblo me pregunte: ¿y quién me envía? Y me pregunten: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé?
Y Dios le dijo, mira Moisés, yo soy el que soy. Diles que yo soy. Y Jesús, el mismo Dios encarnado, se presenta como el gran yo soy. Él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. También dijo, yo soy el buen pastor, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. También dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y finalmente dijo, yo soy la vid verdadera en 15:1. Era común para las familias israelitas tener en su patio, ahí en su pequeño terreno, la vid, la planta de uvas. Y para que haya una buena producción, tiene que haber una buena poda. Y el Señor dice que la vid que produce frutos son aquellas ramas que han sido limpiadas, que ha sido podada. La rama infructuosa es cortada y echada en el fuego, pero la rama buena y que permanece al tallo, el tallo por medio de las raíces absorbe la rica savia de la tierra y va hasta las ramas. Las buenas ramas unidas al tallo, a la planta de la vid, producen frutos y frutos en abundancia. Dice aquí Juan que hay una producción de fruto, más fruto y también mucho fruto. Y nosotros somos los pámpanos que tenemos que producir fruto, más fruto y mucho fruto. Pero podemos hacerlo si permanecemos unidos al tallo. No puede una rama producir buen fruto si está separada del tallo. No podemos nosotros dar buenos frutos o dar fruto si no permanecemos unidos a Cristo. Dice el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio y cuando Jesús comenzó su ministerio, ambos dijeron, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuándo un creyente puede producir frutos? Cuando está unido, pegado, asido a Cristo. ¿Y cuándo es que la rama es productiva? Cuando permanece junto a la vid, unido a la vid, soldado a la vid, pegado a la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Dijo Él, yo soy la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Entonces, unidos a Cristo podemos producir frutos dignos de arrepentimiento y también producimos el fruto del Espíritu Santo que tiene 9 cualidades: amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Queridos hermanos, no podemos o nuestra vida no puede producir un buen fruto, ni puede producir buenos frutos si no permanecemos unidos a Cristo. Quiero dar la ilustración de una refrigeradora cargada con carnes de pollo, de res, pescado. ¿Qué pasa si nosotros a esa refrigeradora cargada de carnes la desconectamos del fluido eléctrico? A las pocas horas o al siguiente día, esa carne ya entra pronto en un estado de putrefacción y comienza a tener un mal olor, comienza a heder. ¿Por qué? Porque entra en descomposición. Así sucede con nuestra vida. Si nos desconectamos de Cristo, nuestra vida comienza a heder. Nuestra vida comienza a emanar mal olor.
y comenzamos a pecar contra Dios. Y entonces el Espíritu Santo de Dios es contristado. Por esta razón es importantísimo, imprescindible, permanecer unidos a Cristo. Porque dijo Él en el versículo 5, la última parte, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, no podemos hacer nada. Todo lo que hagamos tiene que ser consultado con Cristo. Hermanos queridos, todo plan, todo negocio que alguien quiere iniciar, toda decisión que haya que tomar, hay que consultarla a Cristo. No sabemos dónde poner a nuestros hijos, en qué escuela, en qué colegio. Hay que consultarle a Cristo. ¿A qué colegio va a ir? ¿A qué universidad? Consultarle a Cristo. Joven, ¿qué carrera va a seguir? Consúltele a Cristo. ¿Se quiere casar? Consúltale a Cristo. ¿Quiere iniciar un negocio? Consúltele a Cristo. ¿Está enfermo? Ir a Cristo porque eres el médico eterno. A Cristo. Consultarle. Siempre preguntarle a Él. Permanecer unidos a Él. Dice el verso 7. Si permanecéis en mí, dice Jesús, la vid verdadera, y mis palabras permanecen en vosotros. Si pedimos conforme a su voluntad, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No lo que deseamos, no nuestro antojo, sino lo que necesitamos. Cuando le pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye y nos concede lo que nosotros le pedimos, pero Él no nos va a dar cosas que no necesitamos y que no están de acuerdo con su voluntad, si permanecéis en mí. Esta palabra permanecer, entre los versículos 1 y 17 se repite 11 veces. Permanecer, permanecer, permanecer. Hermanos queridos y amigos, ¿qué quiere Cristo? Que permanezcamos unidos a Él, asidos a su palabra, en oración, amándolo, adorándolo, predicando su palabra, hablando de Él, permanecer en Cristo, alabándolo, cantándole a Él. Y entonces cuando permanecemos unidos a Él, producimos el fruto del Espíritu, los frutos dignos de arrepentimiento, y muchas personas pueden venir a Jesús por nuestro testimonio. Primera lección para esta ocasión: permanezcamos en medio de esta adversidad, en medio de esta pandemia, permanezcamos unidos a Cristo. Él nunca nos deja ni nos desampara. Nosotros no lo abandonemos y no hagamos que el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros sea contristado. En segundo lugar, quiero que leamos San Juan 16, del 25 hasta el 33. San Juan 16, 25 al 33, que dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado en alegorías. Una alegoría es una representación con un significado simbólico. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Claro que sí, Él es el Dios encarnado. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dice, voy al cielo, lugar del cual nunca debió descender. Dejando su trono de gloria, vino a vivir en medio de esta escoria para limpiar nuestros pecados. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, claro, porque Él es omnisciente,
y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Está hablando del momento cuando fue él apresado, humillado y crucificado. Los discípulos fueron esparcidos, algunos estaban mirando la crucifixión de lejos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escuchen esto, hermanos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y él tomó una alegoría, la de la mujer, en el versículo 21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así sería el Señor afligido grandemente, entristecido y humillado, y sus discípulos también, cuando Él fue colgado, cuando Él fue crucificado. Pero al morir, con alegría Jesús exclamó: consumado es. La obra que Él vino a realizar aquí en la tierra, de redención, de perdón, de limpieza de nuestros pecados, había concluido. El Señor murió victorioso, había vencido al pecado, había vencido las tentaciones, había vencido al mismo diablo y había vencido la misma muerte. Y nosotros junto a Él vencemos las tentaciones, vencemos el pecado, vencemos a Satanás y venceremos también la muerte, porque resucitaremos con un cuerpo glorificado para estar con Él. La tristeza se convirtió en gozo cuando todos vieron al Señor resucitado. Y ciertamente aquí en la tierra hay momentos de tristeza, porque dijo Él: en el mundo tendréis aflicción, como la aflicción que ahora el mundo está experimentando con esta pandemia del llamado coronavirus y tantas plagas y enfermedades. Pero dice el Señor: confiad en Cristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo, Él venció a Satanás, Él venció las tentaciones, Él venció toda prueba, toda tribulación, Él venció la misma muerte. Y junto a Él nosotros somos más que vencedores. ¿Es ocasión para enfriarse porque está siendo afligido, mi hermano? ¿Es ocasión para renegar de Dios? ¿Es una ocasión para quejarnos? ¿Es una ocasión para enfriarnos? De ninguna manera. El Señor lo anticipó. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo experimentaréis enfermedades. En el mundo experimentaréis estrechez económica, problemas, adversidades, aflicciones, tribulaciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos amados y amigos, oremos al Señor, pidiéndole que Él nos ayude a mantenernos fieles en medio de esta adversidad en la que estamos viviendo. Esta tribulación es para un poco de tiempo. Implica que esta pandemia pasará. Y si no pasa hasta que nos muramos, cuando muramos pasará. Porque entonces la muerte es nada más que un paso hasta la eternidad, que ya la tenemos. La vida eterna el Señor nos la ha dado. Vivamos confiados. Hay que creer, este es el tema de Juan, creer. ¿Y qué es creer en Cristo? Confiar absolutamente en Él, poner toda la confianza en Él, en Jesús. Hay que creer, confiar en Él en medio de esta adversidad. El tercer pasaje que queremos meditar en este estudio
se encuentra en el capítulo 19 de Juan, los versículos 38 hasta el 42. San Juan 19, 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. 2 veces se repite esto, que José de Arimatea llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, ambos, José y Nicodemo, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Tenemos que saber cómo era la costumbre. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Qué implicaciones hay en esto que Jesús fue sepultado? Hermanos queridos y amigos, bueno, es un poco triste aquí recordar que José de Arimatea y Nicodemo eran discípulos secretos. Y eso no estaba bien. Se mantenían encubiertos, dice aquí, por miedo de los judíos. Pero cuando el Señor murió, lo vemos a José de Arimatea y a Nicodemo que tomaron otra actitud. En lugar de un José de Arimatea timorato, ahora tenemos un José de Arimatea valiente. Dicen los otros evangelios, osado. Él se acercó a Poncio Pilato y osadamente le pidió el cuerpo del Señor. ¿Por qué se necesitaba ser valiente? ¿Por qué se necesitaba ser osado? ¿Saben por qué? Porque generalmente en ese tiempo ninguna persona se atrevía a pedir el cuerpo del crucificado, porque Roma los ejecutaba. Inmediatamente, si alguien se identificaba con la persona que había muerto, lo tomaban preso, lo indagaban, y se daba el caso que algunas de esas personas también eran crucificadas, porque Roma crucificaba a los peores delincuentes. Y Jesús fue contado entre ellos. Identificarse con una persona despreciable realmente era riesgoso. Se necesitaba ser valiente. Y José de Arimatea, revestido primero de amor y también de valentía y osadía, le rogó a Poncio Pilato que le permitiese sepultar el cuerpo del Señor. Hay unas fotografías donde se puede ver a María con el cuerpo del Señor, pero aquí el texto dice, aquí no aparece María, la madre del Señor. Aquí están 2 hombres, José de Arimatea y Nicodemo. Ahora bien, ¿sería que José de Arimatea delegó a sus empleados, a sus esclavos, para que descolgaran el cuerpo? De ninguna manera. El texto nos da a conocer que él mismo lo hizo y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Hermanos queridos, el cuerpo de Jesús estaba hecho pedazos, lacerado, estaba partido por todas partes. Todavía tenía la corona de espinas. Había seguramente las esquirlas de los latigazos en su cuerpo. Y José de Arimatea con Nicodemo descolgaron el cuerpo
Y seguro que cuando ese cuerpo cayó sobre José, él todo se ensució. La sangre, todo, tocó, manchó su cuerpo, su ropa, porque él lo hizo con sus manos. Dice que fue sepultado según la costumbre de los judíos. Los judíos eran muy cuidadosos para sepultar a un ser querido. El cuerpo era limpiado, el cuerpo era lavado. Eso implica que tanto José de Arimatea como Nicodemo tuvieron que comenzar sacando la corona de espinas, quitando las espinas del rostro, sacando las esquirlas del hueso o de los latigazos que recibió, y toda la sangre con la tierra, con la piedra allí mezclada. Y tenían que limpiarlo, sacar toda la sangre, desmancharlo. Y una vez el cuerpo completamente limpio, lo perfumaban y lo envolvían en aquellas sábanas blancas, lo que se llama el sudario. Y una vez envuelto con todas las especias aromáticas, la mirra, los aloes, y también dice la última parte del verso 40, las especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¡Qué amor de estos discípulos! Cuando el Señor murió, públicamente se identificaron con su Maestro. Y yo estaba pensando, ¿cuántos hijos les toca cuidar de sus padres en su vejez? Porque los padres se vuelven como niños y tienen que limpiarlos y tienen que asearlos permanentemente. Queridos hijos, no se sientan incómodos porque sus manos tengan que limpiar a sus padres en su vejez. Porque ellos hicieron lo mismo cuando ustedes nacieron. Y recompensa del cielo tendrán. Yo, David Mutre, no tengo ya a mis padres con vida, pero sí tuve también el honor de ayudar a mi esposa en el cuidado de su madre, mi suegra María, y también en el cuidado de su padre, mi suegro Manuel, que murió ahora en medio de esta pandemia. Y yo vi cómo ella tenía que limpiar a su papá con la ayuda de las personas que aquí estaban sirviendo en esos días. Pero qué amor que mi esposa le prodigó a sus padres. Y yo sé que ella tendrá su recompensa y sus hermanos que hicieron lo mismo también. Queridos hijos, no se incomoden, no se enojen, no se pongan fastidiados por hacer esta labor de amor, como la que hicieron José de Arimatea y Nicodemo con el cuerpo del Señor. Descolgándolo, el cuerpo cayó, salpicó toda su vestimenta impecable y luego sacaron todas las espinas de la cabeza, limpiaron todo su cuerpo y con tanto amor le pusieron el perfume. Lo envolvieron en esas sábanas blancas y lo introdujeron dentro del sepulcro. También esto es una demostración clara que Jesús era totalmente hombre el Señor. Él murió, porque en el primer siglo ya apareció por ahí una enseñanza, una falsa doctrina, indicando que el Señor no murió de ninguna manera, pero Él murió. El cuerpo sin vida estuvo en las manos de estos dos discípulos que habían sido secretos, pero que ahora públicamente se identificaron delante de Poncio Pilato, la autoridad romana, pidiéndole el cuerpo. Lo descolgaron y luego lo limpiaron con tanto amor que le prodigaron y lo envolvieron y lo introdujeron en el sepulcro nuevo que José de Arimatea prestó para el poco tiempo que estuvo allí el Señor. El Señor Jesús murió verdaderamente.
y fue puesto en una tumba prestada. Él nació en un pesebre prestado, vivía en una casa prestada. Ahí en Capernaum tenía una casa prestada. Entró a Jerusalén en un pollino prestado. Celebró la última cena en un aposento alto prestado. Fue clavado en una cruz prestada, o a otros ya habían clavado ahí. Y también fue sepultado en una tumba prestada. Es el dueño del universo. Todo prestado, porque todo le pertenece a Él. Hermanos queridos, esta vida aquí en la tierra es corta, efímera y pasajera. Tenemos que rendirle honor a Cristo. Tenemos que adorarlo a Él, porque ciertamente con tanta delicadeza por José y por Nicodemo fue sepultado. Pero al tercer día, victorioso resucitó, se levantó de entre los muertos y vive hoy. Ese es el hecho más maravilloso de la historia. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y vive hoy en la persona del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Tenemos que postrarnos ante Él y tenemos que adorarlo. Y tenemos que prodigar amor a las personas que nos rodean, así como lo hicieron José de Arimatea y Nicodemo en el momento que tuvieron que pedir el cuerpo del Señor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Hijos, otra vez, no dejen de cuidar de sus padres. Yo ya no los tengo, pero sí tengo tranquilidad en mi conciencia que pude estar cerca de ellos y apoyarlos en los días de su vejez. No descuiden a sus padres. Ellos nos cuidaron cuando éramos pequeños y cuando son ancianos se vuelven como niños. Y algunos hijos que están escuchando dirán, bueno, pastor, mi padre y mi madre me descuidaron. Ellos no hicieron bien con ustedes, pero ustedes ámenlos. Hay que perdonar en el corazón y tienen que prodigarles el amor que ellos necesitan. Esto nos ordena el Señor. Alabado y bendecido sea su nombre, porque Cristo ciertamente murió. Su cuerpo sin vida fue tratado con tanta delicadeza por José de Arimatea y Nicodemo, pero victorioso se levantó con un cuerpo glorificado, cuerpo con el que también nosotros nos vamos a levantar cuando muramos. Entonces Él nos dará un cuerpo inmortal, un cuerpo apto para vivir en el cielo con Cristo por toda la eternidad. Y el último pasaje, el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, versículos 15 hasta el 19. Dice de la siguiente manera San Juan 21, 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Algunos dicen más que estos aparejos de pesca. No. ¿Me amas más que los otros discípulos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Te amo con un amor filial. Pero Jesús le estaba preguntando: ¿me amas con un amor ágape? El amor profundo, el amor supremo. Y él dijo: Señor, yo sí te amo. Tuvo temores, te amo con el amor filial. Él le dijo: apacienta mis corderos. Cordero significa a los pequeños, a los que están comenzando la vida cristiana. Volvió a decirle la segunda vez, como una vez por cada negación, porque 3 veces le negó al maestro. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas con amor ágape? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo con amor filial. Fileo le dijo: pastorea mis ovejas.
pastorea, alimenta, cuida del rebaño de la gente grande, de la gente que ya está andando con Cristo. 17. Le dijo la tercera vez, 3 veces Pedro negó a su maestro, y 3 veces aquí el Señor le pregunta en el verso 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Saben que la tercera vez en el idioma griego es, ¿me amas con el amor filial? Porque con esta clase de amor me dice que me estás amando. ¿Me amas con el amor fileo? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Con ese amor de amigo, con ese amor de un amor al maestro, yo te admiro mucho, te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, las que ya están crecidas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, como Cristo extendió sus manos para ser clavado en la cruz, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, así como a Jesús lo llevaron al Gólgota. Esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Y con qué muerte él glorificó a Dios? Con sus manos extendidas. Seguramente la crucifixión, como su maestro. ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? Y dicho esto, añadió, sígueme. Esto es lo importante. Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, sígueme. Como el pecado de Pedro fue público, él le negó 3 veces al Señor ahí en el patio de la casa de los sumos sacerdotes, como le negó 3 veces públicamente. Aquí lo vemos también a Jesús restaurando a Pedro públicamente. Costumbre es en nuestra querida denominación de la Alianza, cuando a un pastor se le aplica una disciplina pública porque ha hecho algo muy malo. Toda la iglesia se informa, pero también cuando el pastor ha confesado su pecado, se ha arrepentido y ha sido restaurado, públicamente se lo presenta, dando a conocer que el Señor lo ha perdonado y la iglesia también lo perdona y continúa en el ministerio al que el Señor lo llamó. Tenemos aquí el ejemplo del Señor restaurando públicamente al apóstol Pablo. Él también respondió 3 veces, Señor, yo sí te amo, tú sabes que te amo. Ya Pedro no era impulsivo como lo habíamos conocido anteriormente, sino que es muy prudente para responder. Y en la tercera ocasión, cuando le preguntó, ¿me amas?, él sintió tristeza, porque su maestro le preguntaba 3 veces, pero él quedó restaurado. Y luego podemos ver al valiente apóstol Pedro en el aposento alto, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, poniéndose de pie, y dio un discurso, una predicación, y el Espíritu Santo de Dios tocó como a 3,000 personas, se arrepintieron de sus pecados y se hicieron discípulos del Señor Jesucristo. Dios usó de manera poderosa al apóstol Pedro y a los otros también, y lo mismo Él hace con nosotros hoy, si permanecemos unidos a Cristo. ¿Cuál fue el mandato final de Jesús para Pedro? Sígueme. Y hermanos, al terminar este estudio bíblico, ¿cuál es el mandato? Sigamos a Cristo. Cristo dice, síganme, síganme. Hay que seguir a Cristo, poner la mirada en Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que seguir a Cristo, hay que admirar a Cristo, hay que imitar a Cristo,
seguir los pasos de Cristo, el ejemplo de Cristo. Mis hermanos queridos, cuando los cristianos ponen su mirada en el pastor a veces puede fallar y puede pecar, y un pastor los puede decepcionar, pero Cristo nunca nos va a decepcionar, nunca nos dejará. Por esto la mirada y la confianza absoluta tiene que estar en Cristo, y nosotros los pastores sí tenemos que dar ejemplo a la grey. Pero también nosotros somos ovejas que ponemos la mirada en Cristo. Jesús dice, síganme. Le dijo a Pedro, sígueme. Y me dice a mí, David, tú sígueme. Hermanos y amigos, no quitemos la mirada de Jesús. Sigamos a Jesús. Permanezcamos en Jesús hasta que la muerte nos separe de esta tierra. Hasta que muramos. Seamos leales y fieles a Cristo. Y mientras vivimos aquí, disfrutemos de esta vida abundante que Él nos ha dado. También tengamos contentamiento y paz en medio de los tiempos de tribulación y aflicción que Él ha permitido. Oremos a nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Muy amado Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, para agradecerte en este día, en esta hora, por este estudio bíblico. Gracias, Señor, por estos pasajes que hemos leído, interpretado, aplicado a nuestras vidas. El mensaje final es, permanezcan unidos a mí, dices tú. Síganme, que mis hermanos y yo te sigamos fielmente. Sigamos tus pisadas, sigamos tu ejemplo, que imitemos tu vida. Amada iglesia, imitemos la vida del Señor Jesucristo. Ser cristiano es vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra, andar como Él anduvo. Que sigamos a Cristo, que no miremos a este mundo, porque mirando a Cristo cada día subiremos y lo conoceremos mejor. Y oramos, Señor, por nuestros amigos para que te puedan conocer a ti en este mismo momento. Amigos queridos, donde están o donde estén, confiésenle sus pecados a Cristo. Díganle, Señor, perdona mis pecados. Reconozco que merezco la muerte porque he hecho lo malo delante de ti. He vivido de espaldas a ti. Perdóname. Pongo mi mirada en ti. Límpiame con la sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Y ven a vivir en mi vida en la persona del Espíritu Santo. Dame una nueva vida, Señor. Y ayúdame a seguirte a ti fielmente, como lo he oído en este estudio bíblico. Ayúdame, Señor. Me arrepiento de mis maldades. Te confieso y pongo toda mi confianza en ti. En el nombre de Jesús, mi único Salvador. Y otra vez, Señor, ayúdanos a todos a que pongamos la mirada en Jesús. No hay en este mundo salvadores. Hay un solo Salvador. Y el único Salvador es Cristo el Señor. El Dios eterno que vino a vivir en esta tierra, murió colgado en la cruz del Calvario, resucitó victorioso y vive hoy dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. A ti te amamos, te alabamos y te adoramos. Que sigamos a Jesucristo, mis hermanos y yo, a Cristo, únicamente a Él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra vez, queridos hermanos y amigos, un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Y sigamos a Jesucristo, poniendo la mirada en Él, permaneciendo en Él, produciendo frutos dignos de arrepentimiento y produciendo el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Cante conmigo. A Dios el Padre
están listos para alabarle en esta noche? ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte al Señor? Él es digno de ser alabado. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar. En esta noche le vamos a alabar. ¿Cuántos le van a alabar conmigo? Cántelo de nuevo. Al Dios el Padre